Les pregunto igual si permiten grabar como si esto fuera Zoom. Yo sé que es un cambio ahí pues como importante en la dinámica, porque bueno, ya enseguida les cuento qué es lo que tenemos en este grupo de Teams, pero bueno. Buenas tardes para todos ustedes, me alegra mucho pues que estén interesados en este espacio. Sé que hay personas de maestría, sé que hay espacios de primeros semestres, de pregrado, como de posgrado, entonces pues vamos a intentar manejar la misma dinámica que hemos manejado siempre en este espacio. Recuerden que este espacio no es una clase, recuerden que este espacio es un lugar para profundizar sobre este tema que es la neuropsicología. Aquí yo no soy el profesor, sino que soy pues uno más de ustedes, simplemente coordino este espacio. Aquí toda la información que se da y los comentarios es muy horizontal, entonces los animo a hacer preguntas o hacer aportes o comentarios o todo lo que ustedes pues quieran hacer. Me parece pues muy importante que tengan esa tranquilidad. Aquí el grupo pues con el paso de los semestres se ha ido formalizando cada vez más y pues seguramente ustedes se conectan y ven casi siempre los mismos, a veces nuevos de pregrado de maestría, pero la idea pues es que a poquito se vaya conformando un grupo más sólido. Les voy a mostrar entonces hoy, antes de la presentación de evaluación neuropsicológicas del rol o desde la perspectiva de rehabilitación, cuáles son las novedades continuas. Voy a compartir pantalla. Les agradecería si me pudiera alguien confirmar que ya está viendo. Sí, se ve súper. Bueno, entonces la idea es explicarle tanto a ustedes como a los que van a ver la grabación después cuáles son los cambios que tenemos. En primer lugar, yo les sugiero entrar al espacio de Teams, aunque no es obligatorio, ni es como tal una necesidad, un prerequisito para conectarse a los espacios, pues aquí podemos tener todo más ordenado. Como ven acá hay diferentes canales. Hay un canal que es para foro de comentarios, preguntas y sugerencias, porque la idea es formalizar más la comunicación que tenemos. Eh, yo creo que ustedes han visto que a lo largo de los semestres y al pasar de los años, la universidad y la Facultad de Psicología ha ido buscando pues que la comunicación con los docentes y con los otros entes pues, relacionados al pregrado sea más formal, por medios de, pues, por canales institucionales. Entonces la idea es que cualquier pregunta, comentario, sugerencia se haga directamente ya sea por Teams o también como les comenté en el espacio por WhatsApp, se pueden hacer preguntas también por el correo institucional. La idea es prácticamente que el grupo de WhatsApp sirva para transmitir información en el sentido de cuándo empezamos, qué es lo que se viene, contarles cuáles son los espacios siguientes y pues mandarles las grabaciones y hacer el inicio y cierre de cada semestre. También hay un foro aquí que es de grabaciones para que lo tengan más fácil aún, aunque también en el grupo de WhatsApp en la descripción está tanto el link para el Teams como el link de las grabaciones. En este canal ustedes pueden ver que de este lado se pueden ver cada una de las grabaciones anteriores, entonces digamos que ya sí está mucho más fácil también. Este es como otro beneficio que le vemos a este canal y a esa plataforma de Teams. Y lo tercero es que también hay un canal para tener cada una de las reuniones, como lo ven acá. Bueno, más adelante va a haber otro canal, ya les voy a comentar con qué finalidad. La idea también es mostrarles de una vez el cronograma de este semestre, lo ven acá. Obviamente todo esto está sujeto a cambios porque como el espacio de reflexión clínica se basa mucho en invitados, pues entonces tenemos que tener en cuenta que a veces un invitado pide que no sea un jueves a las 3 de 3 a 4, sino que sea un martes, o un miércoles, o un viernes, entonces tenemos que intentar flexibilizarnos. Igual, si alguien no se puede conectar, saben que ahí están las grabaciones para que las revise. Pero en principio, la idea es que lo formal es que sea los jueves de 3 a 4. Este es un planteamiento que ya relativamente está establecido, pero como les digo, puede estar sujeto a cambios de última hora o algo por el estilo. Pero este semestre vamos a ver el espacio de hoy de evaluación neuropsicológica desde el enfoque rehabilitador, dentro de 15 días, estrategias de rehabilitación neuropsicológica infantil, y estos dos los comento ahorita, la revisión de casos clínicos. Vamos a tener este semestre una nueva profesional acompañante en el espacio, que es una neuropsicóloga del Instituto Neurológico, con quien ya he estado hablando pues para ver si tiene interés en apoyar el espacio, y parece que sí, y ella nos va a estar abordando pues el tema de neuropsicología de los trastornos de los movimientos anormales. Y también vamos a tener un invitado especial que va a ser justamente relacionado a este tema, un paciente con algún trastorno relacionado a movimientos anormales y que de pronto se haya sometido a cirugía o algo por el estilo, de pronto un paciente con Parkinson, no sabemos pues todavía.
Y los espacios finales, aparentemente pues podemos tener un espacio de rehabilitación neuropsicológica en pacientes oncológicos, por así llamarlo, y bueno, hay un espacio que está por definir. Me parece importante hablar de una vez de estos dos espacios de revisión de casos clínicos, porque la idea es que ya desde este semestre se formalice mucho más lo que es por parte de ustedes los participantes, traer casos clínicos al espacio. Como ya se ha exteriorizado más la invitación a los estudiantes de posgrado, digamos que ellos tienen más contacto con pacientes, entonces podemos tener más riqueza de casos clínicos. Les voy a contar de una vez entonces cuál va a ser la dinámica de los espacios de casos clínicos. La idea es que en este mismo Teams, más adelante yo creé aquí una pestaña, un canal en el que se dan, pues no sé, postulaciones para espacios de casos clínicos. Ahí nada más tiene que poner el nombre y que están interesados y pues ahí ya se acuerdan pues según las fechas. La idea es que por espacio se puedan presentar uno o dos casos clínicos. La idea es contarles de una vez cuál es la metodología para que estén tranquilos en caso de que estén interesados pero estén temerosos. Por ejemplo, la idea es traer un caso clínico y lo pueden presentar como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, si quieren presentar con diapositiva, lo pueden hacer. Sin número de diapositivas límite, no importa si es una, pero con esa podemos hacer todo el espacio, o si son 10. No importa si ustedes prefieren hacerlo de una modalidad más magistral y es exponer únicamente, y al final de pronto va a ser revisión teórica del diagnóstico o de algo en particular, o si quieren hacer un espacio más dinámico en el que traigan preguntas, o si, por ejemplo, como os he hecho anteriormente, se exponga la información y al final se busque dar un diagnóstico por parte de todos. Entonces, como les digo, esas invitaciones es para que se animen a traer casos clínicos y que tengan la total libertad para traerlos de la forma que ustedes quieran, ya sea exponiendo solamente la anamnesis, o si tienen también todo el tema de la evaluación y el diagnóstico, o si quieren traer esa información relevante porque estuvieron acompañando a un profesional y ese profesional resulta que les pareció muy llamativa la forma en la que evalúa o en lo que trata al paciente, o en una rehabilitación vieron algo muy importante. Ese es un espacio muy dirigido pues a que ustedes incluso vengan a traer temas de su interés, lecturas, puede ser muy amplio, ¿cierto? Ahí pues ya podemos irlo formalizando. Más adelante pues por ejemplo cuando se vaya a dar ese espacio, voy a recordar por el grupo y aquí ya voy a abrir el canal para que nos empecemos a inscribir en ese sentido. Vamos a ver pues cómo nos va. Igual saben que cuentan conmigo en el caso de que quieran preparar un espacio, traer un caso clínico, podemos pues aquí por Teams acordar bien qué información, si ustedes pues se animan a eso. Bueno, recordarles entonces la importancia de empezar a utilizar estos canales, tanto el del correo institucional como el de Teams, para pues tener toda la información. No sé si alguno tenga hasta el momento alguna pregunta. Bueno, en principio parece que no, entonces vamos de una vez con la presentación de hoy. Creo que no va a ser tan larga. Igual ahí me cuentan por favor si ya se está viendo también esta presentación. Sí, sí se ve. Bueno, entonces la presentación para hoy es, como lo vieron ustedes en el grupo, sobre la evaluación neuropsicológica. Desde el semestre pasado ya la hemos estado abordando bastante. Hicimos varios espacios principalmente centrados en la anamnesis. Ya la intención es abordar más allá de la anamnesis, como tal pues la evaluación completa e incluso un poco más. Ya van a ver a qué me refiero. Al final, la evaluación es casi que el grosor del neuropsicólogo, o eso es lo que muchos tenemos pensado, o lo que se nos ha dado a entender, sobre todo en términos de lo que vemos en el pregrado, que nos enseñan que las clases de neuro es para aprender a aplicar pruebas y llegar a un diagnóstico, y la idea pues es justamente en este espacio hablar de eso y confrontarlo un poquito, porque entonces la idea es hablar de esa evaluación, pero desde el enfoque rehabilitador. A mí me gusta mucho empezar con algo que siempre me ha parecido muy curioso y que incluso he comentado con compañeros y estamos de acuerdo en que es complejo. Cuando uno está empezando a estudiar psicología, a uno le preguntan en una de las primeras clases que qué es para uno la psicología, y uno se muere con esa pregunta, porque aún yo graduado y compañeros ya graduados de psicología y estudiando una maestría, le preguntan a uno qué es eso y es complejo de definir, uno pues, se lo piensa bien y en general es una dificultad para conceptualizar muchos términos, y para definir la neuropsicología no es la excepción. También yo no sé si a ustedes alguna vez les han preguntado qué es eso de la neuropsicología y uno también se queda como,
ahí en blanco un rato hasta que ya llega una respuesta, pero después piensa otra que le hubiera gustado más. Ese punto de definir un concepto de algo tan básico como lo que uno estudia o lo que quiere estudiar o lo que quiere trabajar o en lo que se quiere dedicar es muy importante. Cada uno se forma un concepto, yo aquí siempre traigo el mismo concepto, que la verdad es que no es que sea propio, eso al final se leen libros y todos llegan a la misma conclusión, que eso de la neuropsicología es el estudio, la ciencia, que se encarga de comprender cómo el cerebro se organiza, qué estructuras tiene, de qué se compone y qué funciones realiza en términos de procesos cognitivos, emocionales, comportamentales y cómo todo eso se perjudica o se altera en diferentes tipos de alteraciones, no solamente de daños, sino de alteraciones, porque recordemos que un grosor también de población que atendemos o que vamos a atender es de el neurodesarrollo. Igual siempre se ha hablado pues que esto es una unión entre la neurología y la psicología, es como atender pacientes que van al neurólogo, pero con un enfoque psicológico, aunque muchas veces ese enfoque psicológico se pierde o se busca es como echar a un ladito, pero no dejamos de ser psicólogos, que tuvimos incluso una formación más amplia en psicología y después es que nos enfatizamos en neuropsicología. Pues esa formación psicológica me parece que es la clave y sobre todo muy importante para el espacio de hoy y el tema que vamos a tratar. Bueno, antes de entrar en la materia de esa evaluación, recordemos que la neuropsicología usualmente y en general se habla que tiene tres campos o tres áreas para actuar. Una es todo el área relacionada con los conocimientos. Esta foto creo que yo ya se las había compartido hace 2 semestres. Es un diseño muy bonito de todos los trastornos cognitivos, pero entonces ahí nos indican es qué estructura se relaciona con qué función, de qué forma se altera todo ese área de conocimientos que ahora mismo pues es como la neurociencia cognitiva, que el que se quiera dedicar a investigar, a armar teorías, a confrontar hipótesis, ese es como un campo, pocos lo eligen, ¿sí? Porque llama más la atención es lo clínico, esto ya sería lo segundo, todo el campo de la evaluación y el diagnóstico a diferentes pacientes, ya sea que tengan problemas del desarrollo, que sean pequeñitos o adultos con demencias o con distintas alteraciones del neurodesarrollo o por distintos sucesos traumáticos que se relacionan con un daño cerebral y bueno, todo lo que eso genera como consecuencia. Y el tercer proceso que es la rehabilitación o la tercera área. Justamente los pongo en estos tamaños por algo importante y es que tanto en la formación de pregrado como en la de posgrado, el grosor está por un lado en entender qué es lo que se hace, porque es la base teórica fundamental, y después actuar en términos de evaluar y diagnosticar. Pero la rehabilitación siempre se ha dejado muy de lado. En un lado así, pues, no marginada, pero sí, la verdad es que a comparación de las otras dos áreas, muy poco pues alimentada. Como tal, incluso si uno se pone a pensar, los neurólogos, los neurocirujanos u otros profesionales que nos remiten a neuropsicología, si le preguntan, ¿para qué lo va a mandar a neuropsicología? Dicen es, para que lo evalúe y lo diagnostique, para ver cómo están los procesos mentales, para que establezca el perfil cognitivo. Hasta ahí se quedan, porque no van más allá y no dicen para que le ayude a mejorar esos problemas, porque se centran en más como en eso, en que el neuropsicólogo es el que diagnostica y le hace la evaluación y hasta ahí. Pero realmente hay que empezar a darle importancia al todo el área de la rehabilitación, porque al final, si para algo se diagnostica, es para interactuar en eso y pues empezar a impactar en eso, ¿sí? Como tal en el sistema de salud, pues digamos que, y aquí en Colombia es un problema, porque de hecho cuando remiten al neuropsicólogo, no ponen como orden clínica y en el sistema no aparece como evaluación neuropsicológica o valoración por neuropsicólogo, sino que dice, incluso profesores lo han ya criticado, dice aplicación de pruebas neuropsicológicas, como si eso fuera el neuropsicólogo, pues un aplicador de pruebas. Y la verdad es que es más que eso. Y la crítica siempre va dirigida en que no solo se aplica, sino que se interpreta y se evalúa y es más complejo que eso, pero incluso aquí la crítica es que no solo hace eso, hace más, ¿sí? La idea es empezar a hacer un análisis y una comparativa entre eso que es la neuropsicología y la evaluación neuropsicológica desde el enfoque diagnóstico, que es el que nos enseñan y en el que básicamente se enfocan los libros, los autores, los profesores, ese enfoque diagnóstico, y luego compararlo con el enfoque rehabilitador que aquí estoy hablando, que no es como para pelear, ya van a ver que incluso cada uno busca una, pues una finalidad diferente. Como tal,
si uno busca una definición de ese diagnóstico neuropsicológico, dicen que se obtiene por la aplicación de procedimientos psicométricos estandarizados, compuestos por ítems suficientemente bien analizados y con una confiabilidad de validez aceptables. Cada una de las palabras de esa definición es importante, porque como tal son instrumentos psicométricos en términos numéricos que tienen que estar estandarizados en un lugar particular con una población específica, porque uno no puede traer una prueba de otro lugar y aplicarla acá pensando que ese desempeño se pueda interpretar adecuadamente. Por eso tiene que estar primero bien validado. Aquí en Colombia o en donde sea que se aplique, ahí hay un problema grande porque incluso en Colombia son pocas las pruebas que están estandarizadas y ese es uno de los motivos por los que vemos con frecuencia la pobreza de variedad en las evaluaciones, que casi siempre es lo mismo. Un tema o un motivo es por ese y otro tema es, por ejemplo, por los tiempos que se dan, la necesidad de establecer protocolos iguales para todos. Bueno, y prácticamente en esta definición nos hablan de que cuando se aplican esas pruebas se tiene que ser muy estricto en muchas cosas, en que el entorno sea perfecto, casi pues, perfecto o el más adecuado, en que la instrucción se dé tal cual la dice el libro, en que hagan las mismas cosas como el evaluador lo hizo en su momento, porque lo que busca es eso, generar un entorno en el que sea tan confiable esa aplicación que sea replicable y que ese desempeño, por ejemplo, a Pepito Pérez le fue 6 de 10 en un ejercicio de denominación, le fue 6 de 10, 6 ítems buenos de 10. Vamos a ver eso cómo se compara con los otros niños de su edad en este entorno. Y para poder hacer esa comparación, entonces hay que hacerlo todo igualito, tal cual igualito. Entonces, aquí lo importante es entender que este enfoque es útil. Este enfoque obviamente es el más valorado, digámoslo así, porque el enfoque de rehabilitación no es uno muy practicado. Este enfoque normalmente responde a un motivo de consulta que es muy específico. Es el que suelen remitir, por ejemplo, los neurólogos. Y es, yo lo mando para que me cuente cómo está en términos cognitivos y ponen determinar el estado cognitivo actual. Eso es muy útil para casos en los que simplemente quieren es un documento en el que digan cómo está o cómo no está y cuál es su diagnóstico. Por ejemplo, en tema de epilepsias y tumores, se busca es hacer el perfil para ver cuál es el área que está comprometida en términos de epilepsia, para ver si esa evaluación ayuda a localizar el foco, para en caso de tumores saber si quitar ese tumor o quitar esa zona epiléptica genera una secuela y qué tan grave es, y empezar a sopesar qué es peor, que siga convulsionando o que se siga agravando o que pierda una función o leve una función. Por ejemplo, en el caso de las demencias, que lo mandan es con un objetivo particular y es, cuénteme cómo está, tiene o no tiene demencia y en un año evalúelo y dígame si avanzó para ver cuál sería la clasificación nosológica de esa demencia. Igual podríamos hablar en términos de otros campos, como lo es, por ejemplo, el campo de la neuropsicología en los deportes. Por ejemplo, este muchacho que juega rugby tuvo un accidente. Bueno, evalúe a ver qué pasó después de eso. En el ámbito ocupacional, este personaje está capacitado para desempeñar un perfil alto, un perfil ejecutivo alto, o en el campo forense para temas de pensiones y demás. Estos son solamente unos ejemplos, pero vean que este enfoque diagnóstico es lo que es pues para esos objetivos, ayudar para algo más, no para el paciente como tal, en cuestión clínica, en cuestión de su vida, su independencia y todo lo demás. Siempre se habla que este diagnóstico, este enfoque diagnóstico gira en cuatro ejes diagnósticos: el sintomático, etiológico, topográfico y el sindromático. El sintomático habla de lo que el paciente expresa, de qué es lo que le pasa, como por ejemplo, que se le pierden las palabras. Ese es el enfoque sintomático. El etiológico, por otra parte, habla de cuál es la causa. Por ejemplo, si uno habla de una fascia traumática, traumática es la parte etiológica. Esa etiología puede ser por diferentes motivos. Puede ser que le dio un derrame cerebral, o puede ser que le pegaron un tiro en la frente, o puede ser que le dio un tumor. ¿Cuál es la causa? El diagnóstico topográfico habla más de la localización y los circuitos, ojalá hablar en términos de circuitos cerebrales que están comprometidos o que se vieron afectados, como por ejemplo en la demencia frontotemporal. Solamente esa denominación ya da mucha información, pero al final todo eso lo que busca es llegar a un diagnóstico sindrómico, entendiendo ese síndrome como una serie de signos y síntomas que se pueden dar por muchas causas, como lo es, por ejemplo, el síndrome de Gerstmann o el de, bueno, muchos síndromes, o no solo síndromes, sino trastornos.
TDAH, autismo, muchos más. Entonces, como ven, ese enfoque diagnóstico es útil, pero yo les hago un comentario. Muchas veces llega el papá y se hace la anamnesis y se pregunta qué es lo que pasa y describen un niño que jode todo el día y que se mueve sin parar y que en clase no se concentra y que dicen incluso ellos las palabras, es que no logra concentrarse y es inatento y le dicen es que él es como que hiperactivo, ese no se queda quieto. Y uno lo evalúa durante 5 horas y le aplica todas las pruebas estandarizadas y lo hace con rigurosidad y todo lo que quiera para que al final le diga al papá, tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es decir, le dije lo que ya usted sabía, pero ¿qué más hay de ahí? Entonces ese enfoque diagnóstico sirve listo para categorizar, pero muchas veces solo por la clínica y por lo que pasa en el día a día, ya se sabe cuál es el nombre de eso. Entonces, ese nombre incluso no tiene mucha utilidad a no ser que se haga algo después de eso. Y ahí viene justamente la crítica y la propuesta de este otro enfoque, el enfoque rehabilitador. Hay que recordar otra vez, pues, como algo, unos cimientos bien importantes, y es todo lo de Luria, o más que todo, pues, lo puntual de Luria que nos sirve en este caso. Recordemos que Luria es una figura pues para la neuropsicología fundamental, que no sé si lo llaman es el padre o el abuelo de la neuropsicología, y traigamos para el caso un punto fundamental y es la propuesta de él de que cada uno de esos procesos cognitivos, la atención, la memoria, el lenguaje, son sistemas funcionales complejos. Desglosemos un poquito de eso. Por ejemplo, un sistema electrónico tiene una serie de circuitos que son como eslabones, que juntos, en un orden específico, desarrollan una actividad, como por ejemplo en el lenguaje, en las praxis, en el reconocimiento, como les dije. Vamos a ver un ejemplo con este caso de acá. La lectura, solamente la lectura como un proceso, requiere muchos eslabones anteriores a lograrse desarrollar. Un niño que está necesitando aprender a leer necesita ya tener una serie de capacidades antes de eso. Tiene que tener lenguaje oral, tiene que ser capaz de discriminar auditivamente las características, tiene que poder eso que ve, analizarlo y sintetizarlo, tiene que tener habilidades fonológicas, tiene que lograr denominar rápido, porque al final cuando uno lee es denominación, tiene que tener memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, entre muchas cosas más. Entonces lo que propone Luria es entendiendo cada proceso como un sistema complejo, con eslabones. Entonces él dice, no, entonces hagamos una evaluación que se sientes en el error, porque al final ese diagnóstico que hablamos ahorita se centra en qué falló el paciente. Si le fue mal en atención, si le fue mal en función ejecutiva, lo perfilamos. Pero aquí ya no es perfilarlo simplemente para una entidad nosológica como es el TDAH, sino entonces centrarnos y fundamentar toda la evaluación en el análisis de los errores, en qué se equivocó y por qué se equivocó. Incluso él expresa que el criterio de correcto e incorrecto de las pruebas psicométricas no es tan importante como ese análisis característico de los errores producidos por el paciente. Entonces, ese paciente que va otra vez a la cita, que dicen que es que le va mal en la lectura y él parece que no entiende y confunde la Z con la C, con la H, con la L, y que voltea la P y la B y que le va mal, se hacen otras 5 horas de evaluación para decirle es que efectivamente lo que tiene es un trastorno del aprendizaje de la lectura. No le dijeron nada nuevo a esa familia, sino que lo importante es entender esa evaluación para qué nos sirve. Y para entender de qué nos sirve, hay que cambiar el enfoque. No puede ser un enfoque simplemente diagnóstico, tiene que ser un enfoque teniendo en cuenta siempre ese proceso del neuropsicólogo como rehabilitador de los procesos cognitivos. Este enfoque responde a unas preguntas diferentes. Ahorita hablamos de que ese enfoque diagnóstico responde a preguntas como cuál es el estado cognitivo actual y el síndrome que tiene. En cambio, este enfoque nos responde otras preguntas, perdón. Por ejemplo, nos dice cuáles son las fortalezas y las debilidades de ese niño, no en términos de le va mejor en esto y peor en esto, no, realmente qué es lo que él utiliza como herramienta para desarrollar muchas actividades y le va mejor, o qué es en lo que él falla principalmente y por lo que le va mal, no solo en una actividad, sino en muchas, y hacer una valoración integral y holística, incluyendo el entorno en el que está, no solamente hablar de lo emocional y lo comportamental, que eso es lo que se habla de holístico, sino realmente abarcar su totalidad, entender qué es la función que quiere desempeñar, cómo es que falla, por qué se equivoca y eso que genera, todo lo demás. Y este enfoque permite responder a unas preguntas diferentes que no se tienen en cuenta de la otra forma. Por ejemplo, una pregunta muy importante y es, ¿qué síntoma, como lo hablamos ahorita,
como lo dicen, el olvido de las palabras, qué síntoma es el más preocupante para la familia y el paciente, cuál es el más incapacitante, cuál es por el que se frustra, por el que en serio no puede vivir, por el que no puede hacer nada en su día a día. ¿Cuál es la mejor estrategia de intervención a adoptar? No simplemente en términos de decirle va mejor en esto, sino realmente cómo eso se puede utilizar como una estrategia. Y sobre todo, cuáles son las metas del paciente, cuál es ese propósito que tiene de mejorar. Eso que sintomáticamente le conflictía, le hace conflicto, cómo lo podemos mejorar y cuáles son sus metas a partir de esto. Entonces, incluso aquí la idea es dar unas herramientas, o al menos dar unas generalidades de eso que he encontrado que llaman evaluación profunda, aunque eso le dan muchos nombres, algunos le llaman evaluación neuropsicológica especial, evaluación neuropsicológica rehabilitadora, bueno, eso tiene muchos nombres. Aquí hablemos de evaluación profunda porque realmente conlleva más tiempo, más entrega, y lo que hace es eso, profundizar en el paciente como sujeto particular, no como alguien que entra en una categorización de un diagnóstico en particular. Que toda esta evaluación nos ayude para guiar la rehabilitación. Vamos a ir nombrando unas herramientas importantes a tener en cuenta. Por una parte está la observación en el entorno natural, porque al final el entorno terapéutico y sobre todo el entorno de la evaluación es muy perfecto, porque como le decíamos ahorita, tiene que ser muy ideal. Es silencioso, libre de tantos estímulos, con una sola persona enfrente, en principio relajado, aunque a veces surgen ansiedades pues, por parte del paciente si tiene desempeños dudosos. Entonces la idea es entender cómo realmente se desempeña en su entorno. Si está en el colegio, cómo se desempeña allí. Si está en el trabajo, cómo se desempeña allí. Si está en la casa, cómo es que allí se desempeña y cuál es el problema en esos entornos. Porque una aplicación de una prueba sí nos dice que le va mal, pero no cómo le va mal en la vida. Eso es lo que nos dice en la anamnesis, pero a veces incluso es difícil de entender a profundidad. Otra herramienta es valorar las actitudes, sentimientos y creencias, no simplemente como por ejemplo aplicar escalas de depresión y ansiedad o aplicar escalas comportamentales, no, realmente es entender ese síntoma, cómo pues, hace conflictos en la vida y qué genera eso. Ese niño que, por ejemplo, no lee y ve que todos sus compañeritos sí leen, que empieza a pensar cómo reacciona a eso y sobre todo cuál es esa creencia que se empieza a formar sobre sí mismo para empezar también a interactuar sobre ella. Hacer un análisis conductual que sirve mucho con los niños, pero también con los adultos. En qué momento pasa, cada cuánto pasa, cómo antes de eso qué pasa, cuál es la herramienta que gira alrededor de eso. Incluso se proponen hacer diarios de registro, porque uno no puede estar 24/7 con el paciente, y esto es sobre todo muy útil, por ejemplo, con pacientes con trastornos neurológicos funcionales. Un paciente que tenga epilepsia psicógena, entonces uno le pide es que haga un chequeo, un registro de cada vez que tiene crisis, qué pasó antes de la crisis, para poder ir abarcando todos esos temas. En general, y para las dos siguientes herramientas que vamos a profundizar más, la idea es observar continuamente cuáles son las estrategias que utiliza el paciente para desarrollar las tareas y las actividades, porque a partir de esa observación es que se pueden lograr estrategias para después influenciar adecuadamente. Entonces yo les traigo aquí dos estrategias así como las anteriores, pero estas las vamos a profundizar un poco más. Primero hay que decir que estas dos estrategias se pueden utilizar con cualquier prueba neuropsicológica, pero la idea no es, por ejemplo, aplicarla como dice el manual, ni en el entorno que pide el manual, ni de la manera que pide el manual. Aquí la idea es ir más allá. Entonces, por un lado, la evaluación diagnóstica lo que solicita es que se haga súper bien, perfecto prácticamente, y con una instrucción precisa, ideal, en el ambiente mejor diseñado posible. Aquí es todo lo contrario. Aquí vamos a coger esa prueba y la vamos a cambiar, moldear, alterar la instrucción, alterar la forma en la que se ejecuta, alterar lo que se pide, alterar los resultados, de muchas formas que ya les voy a explicar. Y la idea es con eso darnos cuenta de realmente cuál es ese factor, como hablamos ahorita, que está fallando para poder incidir sobre eso. Desglosemos primero esta que es la variación sistémica de la actividad. Como tal, lo que busca esto es evaluar de qué manera o en qué grado mejora o empeora el desempeño de alguien cuando una actividad se modifica, cuando se modifican las condiciones que se piden en esa tarea.
Como tal, la premisa es que la forma en la que se presentan los estímulos o cómo se piden las respuestas cambia el mecanismo cerebral de acción en el que se ejecuta. Porque, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, un paciente que tiene problemas en el lenguaje oral, se le pide simplemente es una tarea de denominación y hasta ahí llega la actividad. Pero aquí la idea es ir más allá, evaluarlo de muchas formas distintas, pedirle el resultado de muchas formas distintas. Por ejemplo, vamos a ver si él mejora o empeora leyendo en silencio y luego hablando de lo que leyó. O en este caso, por ejemplo, viendo la figura con su contorno y haciéndolo, señalando las características con el dedo, tomándose un tiempo y luego hablar de lo que vio. Primero de lo que vio, no denominando, por ejemplo. O escribir en silencio y hablar de lo escrito después. Escribir y hablar al mismo tiempo, hablar lentamente imitando a alguien. Ponen más ejemplos, hablar rápido mientras escribe, es decir, ver de qué forma, variando esa actividad, tiene un mejor o un peor desempeño, porque eso ya da mucha información para la rehabilitación. Y este otro enfoque, que es la zona de desarrollo próximo, yo estoy seguro que ya seguramente lo habrán escuchado antes, porque eso es de las cosas más básicas pues, que enseñan en los fundamentos de psicología. Ese término o ese concepto desarrollado por Vygotsky habla de cómo ese desempeño mejora cuando se le da ayuda, cuando se le apoya de alguna forma externa, cuando se le da una instrucción específica. Y aquí la premisa es muy interesante. Habla de que cada uno de los procesos cognitivos, como la memoria, la atención, la función ejecutiva, el reconocimiento, primero, incluso desde chiquitos, se media y se organiza y se ejecuta con ayuda de otros. Otros son los que nos dan la instrucción. Y después de mucho tiempo practicando, desarrollándolo y activando ese proceso, es que ya se domina y se vuelve no automático, pero sí autónomo. Les doy unos ejemplos. Cuando uno está chiquito o ve a un chiquito y lo que le tiene que decir es cómo comportarse para que lo haga adecuadamente. O en términos cognitivos, le tiene que decir el paso a paso, textual y puntual, para llevar a cabo una tarea. O le tiene que recordar información para que simplemente con esas pistas recuerde lo que tiene que hacer en el colegio. O por ejemplo, en términos de lenguaje, cuando no recuerda un nombre de algo, se le dan pistas para que logre desarrollar esa actividad de una forma más adecuada. Al final, la premisa también es que un paciente con daño cerebral, una de las cosas que más se le altera es esa capacidad de autorregulación en muchos sentidos. Entonces pierde la autorregulación de la memoria, del lenguaje, de muchos otros procesos, y la idea es hacer una transición entre mediarlo por otros, en este caso, por ejemplo, el evaluador que ya es rehabilitador, y la familia, y que de a poquito vayan fomentando que esa función que se está, por ejemplo, instruyendo con ayuda verbal por parte del otro, se vuelva cada vez más autónomo. En general, por ejemplo, en este enfoque, la idea es que el neuropsicólogo no se, no se case con un solo diagnóstico, sino que vaya experimentando, variando, encontrando cómo cambia, haciendo hipótesis, y si el diagnóstico principal encontró que es que esta es la alteración y empieza a ver que es que esta puede ser una buena herramienta, no quedarse solo con eso, sino seguir indagando, averiguando, generando hipótesis y ver qué herramientas más le pueden utilizar, o de esta forma, esta herramienta, cómo se puede incluso mejorar más. Hay un punto muy importante acá, y es que, por ejemplo, volvemos al inicio, el concepto, como les decía. Piensen bien cuál es el concepto que ustedes se quieren ir formando sobre la neuropsicología. Si es un concepto diagnóstico, de aplicación de pruebas, de conocimientos teóricos, o si es más bien un concepto de neuropsicología que vaya más allá. Por ejemplo, aquí vimos rápidamente, porque sí fue pues un espacio breve, vimos, por ejemplo, el enfoque desde el enfoque diagnóstico, pero también vimos que se puede ir más allá en términos de un diagnóstico que se busque relacionar con todo el tema de la rehabilitación. Yo he encontrado no una definición, pero sí una forma en la que podríamos incluso empezar a pensar sobre la neuropsicología y el neuropsicólogo, porque muchas veces uno define cosas en base a su función. Encontré esto, por ejemplo, me pareció muy bonito. El neuropsicólogo evalúa, diagnostica y clasifica. Es como el primer paso, pero fundamentalmente recoge información para el diseño de un plan de tratamiento neuropsicológico personalizado. Me parece que eso es lo más fundamental. Y eso es a lo que deberíamos de empezar a llevar la neuropsicología, más hacia un enfoque
que no solamente busque clasificar y dar un nombre a las cosas, sino manipular las cosas. Y eso impide y exige muchas cosas. Exige mucho conocimiento, exige mucha empatía, exige mucha capacidad de observación y de análisis, mucha clínica sobre todo, mucha experiencia, pero sobre todo mucha empatía con el paciente, porque si uno no se interesa en él, le va a valer huevo que no sepa leer. Le va a importar a uno entregar un informe bien hechecito, bonito, perfecto, puntual, bien elaborado, gramaticalmente impecable, pero ¿qué sigue de ahí? Eso es como lo importante. Yo les dejo aquí como estas lecturas, este capítulo 3 del libro de la izquierda, de Arango Lasprilla y otros autores, es el que principalmente ayudó como a crear este espacio de hoy. Es el capítulo 3 que se llama La variación sistémica de la actividad y la zona de desarrollo próximo, dos estrategias para el diagnóstico y la intervención neuropsicológica. La idea es que si se interesan, lo voy a subir a Teams, en la primera pestaña general lo voy a subir y lo puedan revisar, así pueden conocer un poco más sobre estos dos conceptos que me parecieron muy interesantes. También les sugiero pues este libro de la derecha, que es más nuevo, el otro es más viejo, ya yo creo que va a cumplir 20 años, pero igual pues todo eso tan antiguo sigue siendo muy relevante en la actualidad, como lo que vimos de Luria. Eso es viejo, pero no deja de ser relevante a la fecha de hoy. Bueno, a mí sí me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna consideración sobre el espacio de hoy o alguna pregunta en general antes de cerrar el espacio. Bueno, igual yo los animo a ustedes a que estén muy emocionados por este semestre, con esos espacios que se vienen tan interesantes, tan novedosos. Dale, Estefanía, cuéntame. Te iba a preguntar, cuando dijiste el tema de que nosotros podíamos, pues como exponer casos, no sé si de pronto vayas a tener como una planificación o cómo vamos a informarte a ti o solo por correo. Eso, entonces la idea es que cuando ya se vayan acercando esos momentos, yo voy a informar primero por el grupo. Y segundo, la idea es que entonces aquí en estas mismas plataformas, en estos canales, va a haber un quinto que diga casos clínicos. Y ahí la idea es que simplemente se anoten, se registren y pongan su nombre y que están interesados. Y la idea es que, por ejemplo, en el espacio 30 o 15 días antes de ese casos clínicos, se hable aquí mismo en el espacio de reflexión clínica. Yo me quedo al final con los que están interesados y hablamos de qué quieren presentar, cómo lo quieren presentar y se prepara y ya esa es como la dinámica. Si tienen dudas igual pueden escribir por Teams y no habría ningún problema. No sé si así te resolví la duda. Sí, súper, súper claro. Bueno, listo. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Parecería que no, pero bueno. Yo quedo muy contento, como les digo, pues con este primer espacio, muy animado de que empecemos este nuevo semestre y bueno, me alegra mucho que este haya sido el primer espacio, que aunque breve, importante a tener en cuenta en general para toda la formación que uno tenga para irse formando ese concepto que cada uno tiene de la neuropsicología. Jairo. No, Juan, agradecerte. Un espacio muy bacano, realmente una presentación impecable y muy bacano esa propuesta de algún modo trascender de una propuesta a un modelo diagnóstico, un modelo rehabilitador, considerando que usualmente incluso el modelo clínico tiene una tendencia a simplemente diagnosticar y no ofrecer más nada, tal vez incluso por las limitaciones de nuestro sistema de salud colombiano, pero muy, muy, muy interesante y realmente quedo muy agradecido. Bueno, Jairo, es con mucho gusto y es real. Una limitación sí es el sistema de la salud, pero al final tenemos que intentar no cambiar ese sistema porque eso es muy complejo. Y ahora quién se interesa en hacer eso, pero sí tener la suficiente experticia como para en ese poco tiempo realmente dar pues algo tan puntualmente adecuado que sea muy impactante para el paciente y en general. Y por eso es tan importante entonces una evaluación tan precisa, para poder dar cuenta de cuál es realmente, como decíamos, una de esas respuestas que hace ese enfoque de rehabilitación, cuál es la mejor forma de ayudar al paciente, cuál es el punto clave, el factor clave para empezar como a incidir en él. Bueno, si no hay de pronto más preguntas o más comentarios,